La continuación de esas clases virtuales para el aula de Círculo 1 serán los temas de periodo lítico y arcaico, es decir, de los primeros pobladores en el Perú. La llegada de estos primeros pobladores habría ocurrido hacia 14.000 años antes de Cristo aproximadamente, durante la era cuaternaria, para ser más exactos, en el Pleistoceno superior. Recuerden ello que en la anterior clase les expliqué qué era la era cuaternaria y en cuántos periodos estaba dividido. Era entre el Pleistoceno y el Holoceno. Entonces, estos primeros pobladores llegarían en la época de transición de un periodo a otro, es decir, en el cambio climático. Y allí podemos ver una imagen con representación de las actividades que realizaban en aquel tiempo. Las características generales de estos primeros pobladores son los siguientes. Eran grupos nómadas, es decir, no tenían un lugar fijo donde vivir. Poseían una economía de subsistencia, es decir, agotaban todos los recursos que tenían a su paso y se trasladaban hacia otro lugar. También presentaron conocimientos y avances culturales muy escasos o rudimentarios. El proceso lento de adaptación a la realidad geográfica debido a la presencia de la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes hasta la actualidad hace que el territorio peruano presente una variedad de climas. Se asentaron en dos lugares, tanto en la costa como en la sierra, y la presencia de la megafauna, con megaterios, paleoyamas, tarucas. Actualmente todas están extintas. Y para lo cual les mostraré algunas imágenes. Primero, cómo los hombres vivían en cavernas debido al clima muy frío, y que luego van a ir trasladándose y formando pequeñas aldeas. Ya tenían conocimiento del fuego. Y también tenemos acá un animal de la megafauna que sería el megaterio. Ahora hablaremos sobre el periodo lítico. El periodo lítico corresponde desde los 14.000 años a los 7.000 años antes de Cristo aproximadamente. Es la llegada de los primeros Homo sapiens durante el Pleistoceno superior al territorio actual del Perú. Desarrollaron una economía depredadora o de subsistencia, es decir, se aprovecharon de los recursos que les brindaba la naturaleza. Tuvieron conocimiento del lenguaje onomatopéyico, el uso del fuego, enterramiento de sus muertos y fabricación de herramientas para la caza, la pesca y la recolección. Los vestigios más importantes de este periodo lítico son los siguientes. Tenemos al hombre de Paca y Casa, ubicado en Ayacucho. El descubridor fue Richard McNeish y el hallazgo más importante fue los instrumentos líticos, es decir, hachas y cuchillos que servirían para la caza y la pesca. Luego tenemos al hombre de Chivateros, ubicados en el río Chillón, en el actual departamento de Lima. El descubridor fue Edward Lanning y el hallazgo más importante va a ser el taller lítico, es decir, van a encontrar las piedras y también los materiales para construir sus herramientas. También tenemos al hombre de Paiján. La ubicación es La Libertad, el descubridor es Claude Chat y el hallazgo son los restos óseos de 3 esqueletos enterrados. También está el hombre de Toquepala, ubicado en Tacna, descubierto por Miomir Bojovic y Emilio González, y el hallazgo será el arte lítico. El arte lítico, también llamado pintura rupestre, cuya representación fue el Chaco. El Chaco es una escena de caza, sobre todo del camélido vicuña. Y podemos ver en la imagen cómo están escenificando esta caza. También tenemos al hombre de la Auricocha, ubicado en Huánuco,
descubierto por Augusto Cardich, y el hallazgo son restos humanos enterrados, también pinturas rupestres e instrumentos líticos. Ahora hablemos del periodo arcaico. El periodo arcaico corresponde desde los 7000 a los 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Durante este periodo se presentó una transformación geográfica. Como ya les mencioné, el clima frío se convierte en cálido y la megafauna desaparece, es decir, ya el periodo arcaico abarcaría lo que es el Holoceno en adelante. Se da inicio a la domesticación de plantas y animales, es decir, de ser nómades pasarán a ser sedentarios. Nómades, como ya les mencioné, son pueblos que van a ir trasladándose de un lugar a otro, y los sedentarios se van a mantener en un lugar fijo, van a construir sus viviendas y van a desarrollar varias actividades. Este periodo arcaico se divide en dos: arcaico inferior y arcaico superior. El arcaico inferior presenta las siguientes características: aldeas de horticultores seminómades y pastores de camélidos. Se da la domesticación de plantas como frijol, payar, calabaza, camote, etc. Domesticación de animales como los camélidos y también el cuy. Luego, el desarrollo de la pesca se dará a base de lanza y uso de redes y anzuelo. Y por último se va a dar la construcción de viviendas, es decir, las pequeñas aldeas. Y en la siguiente imagen podemos ver las diferentes actividades que realizan y también las viviendas que construyen estos pobladores del arcaico inferior. Ahora veremos los vestigios principales, encontrando primero al hombre de guitarrero, ubicación Ancash, descubridor Thomas Lynch. El hallazgo van a ser los cultígenos o cultivos como payares, frijoles, ajíes, oyucos, calabaza, etc. Luego tenemos al hombre de Santo Domingo, ubicación Ica, descubridor Federico Engel, y el hallazgo serán restos de viviendas, redes de pescar e instrumentos musicales como la quena. Luego tenemos al hombre de Telar Machay, ubicado en Junín, descubridora Daniela Valé, y el hallazgo será la domesticación de camélidos. Recuerden que los camélidos que se van a domesticar pueden ser 3, entre llamas, alpacas y guanacos. La vicuña siempre va a ser silvestre. Luego tenemos al hombre de Chilca, la ubicación el sur de Lima. El descubridor será Federico Engel y el hallazgo será en las aldeas de horticultores y marisqueros. Y por último está el hombre de Piquimachay, ubicación Ayacucho, descubridor Richard McNeish, y el hallazgo será huesos de cuyes y camélidos. En cuanto al arcaico superior, las características son las siguientes: perfeccionamiento de actividades, es decir, de horticultores pasarán a ser agricultores, y de domesticación de animales o pastoreo pasarán a ser ganaderos. La producción de alimentos y también del algodón y el maíz. La sedentarización, es decir, mantenerse en un solo lugar de manera fija. Surgimiento de sociedades complejas, viviendas y centros ceremoniales. Especialización artesanal, textilería, escultura y cestería. Y luego aparición de clases sociales y de un estado. El primer estado será el estado teocrático. Los vestigios más importantes o vestigios principales serán los siguientes. Tenemos al hombre de Cerro Paloma, ubicado al sur de Lima, descubridor Federico Engel, y el hallazgo será viviendas de pobladores sedentarios. Allí podemos ver las ruinas de este Cerro Paloma. Luego tenemos a Caral, ubicación norte de Lima,
investigador o investigadora Ruth Shady, y el hallazgo será que es una ciudad sagrada. Tenemos también Aguacaprieta, ubicación La Libertad, descubridor Junius Bird, y el hallazgo son vasijas y tejidos, representación de cóndores y serpientes. Y por último tenemos a Kotosh, ubicación Huánuco, descubridor Seiichi Sumi, y el hallazgo serán dos esculturas también llamadas las manos cruzadas. Y como tarea tienen lo siguiente: marcar la alternativa correcta en cada pregunta, y lo que ustedes tienen que hacer es primero marcar la alternativa correcta y luego argumentar su respuesta, como la anterior tarea. Y esta respuesta tiene que ser en máximo de 4 a 5 líneas. Y eso sería la semana 2, que corresponde al aula de Círculo 2.